3 meses llevaba en ese nuevo mundo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. 3 meses desde que las deudas de su padre, Silas Vale, la habían obligado a aceptar un matrimonio arreglado con un ranchero desconocido. Y aún así, la inmensidad de esa tierra salvaje la hacía sentirse diminuta. Ni los campos de Inglaterra la habían preparado para el calor sofocante que convertía su corsé en una tortura, ni para ese mar de hierba que devoraba cualquier rastro de civilización, y mucho menos para el ataque que llegó sin aviso. La primera flecha alcanzó al conductor antes de que ella pudiera gritar. El carruaje se sacudió con violencia cuando los caballos se desbocaron, y Willa fue lanzada contra el asiento de terciopelo, su sombrero rodando al suelo. A través del caos, oyó gritos de guerra que le helaron la sangre. Sonidos que pertenecían a las pesadillas, no al mundo racional de los salones y los tés perfumados que había dejado atrás. El carruaje volcó con un crujido seco de madera y metal. Willa quedó atrapada entre sus faldas, con el sabor del polvo y la sangre en la boca, y un zumbido en los oídos. Intentó arrastrarse fuera de los restos, pero una punzada en la pierna la hizo jadear. La seda azul de su vestido se teñía de carmesí. Hombres a caballo rodeaban los restos como lobos ante una presa herida. Tenían los rostros pintados para la guerra y las armas reluciendo bajo la luz moribunda del atardecer. Willa había escuchado historias sobre lo que les ocurría a las mujeres capturadas por salvajes. Susurros que hacían a las damas londinenses llevarse las manos al pecho. Se apretó contra la madera astillada y rezó por una muerte rápida. Entonces lo vio. Surgió entre el polvo, como una figura de leyenda, montado sobre un corcel pinto que parecía salido de un sueño. Los demás guerreros se apartaron sin dudar. Aún en su terror, Willa comprendió que aquel hombre era alguien poderoso y peligroso. Era enorme, con hombros capaces de ocultar el sol y brazos marcados por años de lucha. El pecho desnudo lucía una coraza de hueso. La piel cobriza brillaba bajo el crepúsculo, y su largo cabello negro, adornado con plumas y cuentas, se movía con un leve chasquido al ritmo del viento. Pero fue su rostro lo que le robó el aliento. Pómulos afilados, una mandíbula de piedra y unos ojos tan oscuros que parecían encerrar cielos enteros. Era hermoso, sí, pero de una belleza salvaje, primitiva, que hablaba al corazón más que a la razón. Le dijo algo en su idioma, con una voz grave, profunda, que imponía respeto. Los demás bajaron las armas. Uno de ellos protestó, señalando a Willa con intenciones claras, pero el gigante lo silenció con una sola mirada que prometía consecuencias. Aquellos ojos se posaron en ella, y Willa sintió que el aire le faltaba. Él desmontó con una gracia imposible para su tamaño, y se acercó al carruaje. Ella trató de retroceder, pero su pierna herida la traicionó, y un sollozo escapó de su garganta, pese a su deseo de morir con dignidad. «Por favor», susurró, odiando cómo le temblaba la voz. «Tengo dinero. Mi familia pagará». El guerrero se agachó frente a ella, y el mundo se detuvo. De cerca era aún más imponente. El calor que emanaba de su cuerpo, el olor a humo y salvia. Todo en él era salvaje, pero no cruel. Cuando extendió las manos, ella se estremeció, esperando dolor. Sin embargo, sus dedos fueron sorprendentemente suaves mientras examinaban su herida. Su piel rozó la pierna ensangrentada, y Willa soltó un gemido, no del todo por el dolor. Él murmuró algo en su lengua, tranquilo, medido, y luego la levantó con facilidad, como si fuera ligera como el aire. El mundo giró. Willa se encontró acunada contra aquel pecho ancho, oyendo el retumbar del corazón bajo su mejilla. Debería resistirse, exigir que la soltara. Pero el shock, la pérdida de sangre y el calor de su cuerpo la adormecieron. Mientras él la cargaba hacia los caballos, comprendió con horror que no iba a morir. La estaban llevando. «Mi nombre es Lady Willa Vile», logró decir, buscando mantener algo de su identidad.
Soy una duquesa. Tengo valor. Él la miró con un destello de comprensión, quizás. No dijo nada. La acomodó sobre su caballo y subió detrás de ella. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas, y el calor de su cuerpo la envolvió. Cuando el caballo comenzó a moverse, Willa se apoyó involuntariamente en él. Cabalgaban mientras la oscuridad caía. Las estrellas surgían en un número imposible, muy distintas a las del cielo ahumado de Londres. Ella oscilaba entre la vigilia y el sueño, consciente solo del ritmo del galope y del calor firme a su espalda. Una vez, cuando tembló, él colocó sobre sus hombros una piel de búfalo sin decir palabra. El campamento apareció al fin, un círculo de luces titilando en la noche. Tiendas de cuero formaban un anillo, y las figuras comenzaron a salir. Mujeres, niños, ancianos. No era solo una partida de guerra, era un pueblo entero. Willa Vale sintió decenas de miradas sobre ella, voces susurrando en esa lengua líquida y desconocida. El lenguaje era incomprensible, pero su captor desmontó y la bajó con una facilidad que parecía imposible. La llevó hasta una de las chozas más grandes y, agachándose, entró con ella en brazos. La depositó sobre un lecho de pieles sorprendentemente suave. En el centro ardía una hoguera que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de cuero. Willa Vale sintió que aquel lugar era más íntimo que cualquier otro en el que hubiera estado con un hombre. Tan Redhawk se arrodilló junto a ella y volvió a examinar su pierna. Cuando estiró la mano hacia el borde de su vestido, ella le sujetó la muñeca. «No», susurró, sin saber si protestaba por pudor o por algo más profundo que ni ella comprendía. Él la miró fijamente y en esos ojos oscuros vio algo más que ferocidad. Había razón, había inteligencia y algo que le erizó la piel. Habló de nuevo con voz grave y pausada. No entendió las palabras, pero sí el tono. No estaba pidiendo permiso. Apartó su mano con firmeza, aunque sin dureza, y levantó su falda manchada de sangre. Willa cerró los ojos, las mejillas ardiendo de vergüenza, mientras él cortaba con su cuchillo la tela empapada. Su toque, sin embargo, fue tan preciso y cuidadoso que le resultó desconcertante. Aplicó una hierba que ardió como fuego, y ella soltó un gemido ahogado. Él murmuró algo que sonó a consuelo y, de pronto, su mano rozó su mejilla. El gesto fue tan inesperado que Willa abrió los ojos de golpe. A través del resplandor del fuego, ambos se miraron. El mundo se redujo a ese espacio entre ellos. Su pulgar acarició su pómulo, limpiando una lágrima que ella no sabía que había derramado. Luego se apartó y se incorporó, imponente. Salió del tipi sin decir palabra. Willa permaneció en silencio, escuchando los ruidos del campamento al caer la noche. Debería tener miedo. Debería pensar en escapar. Pero en lugar de eso, se llevó los dedos a la mejilla, buscando el rastro del calor que él había dejado. Afuera oyó su voz, grave, dando órdenes a los demás. No necesitaba entender el idioma para saber que estaba imponiendo límites, tal vez protegiéndola. Finalmente, el sueño la venció, aunque en sus sueños solo vio unos ojos oscuros, unas manos fuertes y una voz que prometía cosas que no se atrevía a nombrar. Cuando despertó al amanecer, Tan Redhawk estaba sentado junto al fuego, observándola. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? La luz que se filtraba por el techo iluminaba su rostro, más hermoso aún bajo el día. Había limpiado la pintura de guerra, y una fina cicatriz blanca cruzaba su mandíbula cobriza. ¿Tienes un nombre?, preguntó ella con voz ronca. Él la observó largo rato y respondió con una sola palabra. Tan. Le había dado su nombre, y aunque no entendía por qué, aquello le pareció importante. Tan, repitió ella, y vio algo cambiar en su mirada al oír su nombre en sus labios. Él se levantó, le alcanzó un cuenco de agua hecho de piel, y sostuvo su cabeza mientras bebía. Una de sus manos se posó en su espalda, firme, sosteniéndola.
y Willa fue muy consciente de lo poco que la delgada tela de su camisón podía separarles. Cuando terminó, él no se apartó enseguida. Su mano subió lentamente hasta la nuca, y su pulgar recorrió su columna. El roce no era casto, pero tampoco descarado. Era un territorio nuevo, incierto, que la dejó sin aliento. La estaba conociendo, comprendió. Estaba explorando su ser. Y ella debería apartarse, recordarse quién era, que él era su captor. O su salvador. «Me salvaste», susurró. «¿Por qué?» Los ojos de Tan Redhawk buscaron los suyos. Sintió que entendía más inglés del que aparentaba. Habló de nuevo en su idioma, su voz intensa, y aunque no comprendió las palabras, sí el significado. Hablaba de ella. Su mano se deslizó de la nuca a su mandíbula, levantando suavemente su rostro. El corazón de Willa martilleaba cuando él se inclinó, tan cerca que podía sentir su aliento. Entonces, sin más, se retiró y salió del tipi. Ella soltó el aire contenido, las manos temblando, la pierna palpitando, con un calor nuevo ardiendo en su vientre. Se llevó los dedos a los labios, medio esperando sentirlos arder. ¿Qué le estaba pasando? 3 días antes viajaba hacia un matrimonio sin amor. Ahora era prisionera de un guerrero comanche que la tocaba con una delicadeza imposible y que hacía temblar todas las reglas que había aprendido. Desde fuera oyó su voz otra vez, y pese al miedo, la impropiedad y lo imposible de su situación, se descubrió esperando su regreso. Los días comenzaron a mezclarse en una rutina extraña, ajena a todo lo que Willa Vale había conocido. Despertaba con los sonidos del campamento al amanecer. Se dormía con el murmullo de las fogatas. Su pierna sanaba poco a poco bajo los cuidados de Tan Redhawk. Nunca hablaba mientras la curaba, pero sus manos grandes trabajaban con precisión y paciencia, trayéndole alimento. Carnes asadas, panecillos de maíz con miel y guisos que olían a humo y tierra. Al principio, Willa Vale comía con desgano. Su educación inglesa se rebelaba ante los cuencos de madera toscos y la ausencia de cubiertos, pero el hambre acabó venciendo la etiqueta, y pronto se descubrió esperando su llegada, observando cómo Tan Redhawk la miraba comer con esos ojos oscuros imposibles de leer. Al 4.º día, una mujer mayor entró en la choza. Tenía el cabello trenzado con hebras plateadas y se movía con la autoridad tranquila de quien ha vivido lo suficiente para ser respetada. Habló con Willa en esa lengua fluida, señalando su vestido roto y ensangrentado. Aunque no comprendía las palabras, el mensaje era claro. La mujer ayudó a Willa a despojarse del traje de seda arruinado, del corsé, de todas esas capas de telas que marcaban su posición como dama inglesa. Quedó apenas en su camisón, sintiéndose más expuesta que nunca, incluso más que en sus propios baños en Londres. La anciana trajo cubos de agua tibia y comenzó a lavarla. Willa permitió los cuidados con las mejillas ardiendo. Cuando estuvo limpia, la vistió con un atuendo de piel de venado, tan suave que parecía mantequilla contra su piel. El vestido, decorado con cuentas azules y blancas, caía hasta la mitad de la pierna, dejando sus pantorrillas a la vista y ajustándose al frente de forma que realzaba curvas que sus vestidos ingleses siempre habían ocultado. Willa se miró, apenas reconociéndose. La mujer asintió, satisfecha, y se marchó en silencio. Momentos después, Tan Redhawk entró, se detuvo en la entrada y por primera vez, Willa vio asombro en su rostro. Su mirada recorrió lentamente su figura, de arriba a abajo, y el calor que ardía en sus ojos hizo que la piel de ella se estremeciera. Dijo algo, su voz más áspera de lo habitual, y dio un paso hacia ella. «No entiendo», murmuró Willa, cruzando los brazos sobre el pecho, sin saber si intentaba cubrirse o evitar tocarlo. Tan cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos. Su mano se alzó y rozó su cabello, ahora suelto por primera vez en años. Levantó un mechón dorado, lo dejó deslizarse entre sus dedos, y pronunció unas palabras que sonaron casi como una oración. «¿Qué estás diciendo?»,
susurró ella. En vez de responder, él tomó su mano. Su palma era grande, áspera, cálida. La envolvió por completo y tiró de ella suavemente. Willa lo siguió fuera de la choza, hacia la luz intensa de la tarde. El campamento se extendía ante ellos. Mujeres avivando fuegos, niños jugando con perros, hombres tallando armas y riendo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo, pero nadie se acercó. Tan Redhawk la condujo hasta el borde del asentamiento, donde la pradera se abría infinita. Señaló el horizonte y habló, su tono paciente, como quien intenta explicar algo importante. Ella negó con la cabeza, impotente. Él lo intentó de nuevo. Señaló el cielo, luego el suelo, después su propio pecho. Ojalá pudiera entenderte, dijo ella en voz baja. Entonces, él extendió su mano y la apoyó sobre su pecho, justo encima del corazón. El contacto fue como un relámpago. Su mano tan grande abarcaba desde su clavícula hasta la curva de su seno, y Willa sintió su corazón latir con fuerza bajo su palma. Willa, dijo él, su nombre sonando distinto, casi sagrado en su voz grave. Sí, susurró ella. Willa. Su mano subió a su rostro, el pulgar rozando su pómulo. Willa, repitió, esta vez como una declaración. En los días siguientes, crearon un lenguaje propio. Él señalaba objetos, decía su nombre en su idioma, y ella intentaba repetirlo, haciendo reír al guerrero. A cambio, Willa le enseñaba palabras en inglés: fuego, agua, cielo, caballo. A veces él las repetía con una seriedad casi infantil que la hacía sonreír. Una tarde, Tan la llevó a montar, la alzó fácilmente sobre su corcel pinto y se sentó detrás de ella. Al principio Willa se tensó, consciente del contacto, su espalda contra su pecho, sus piernas atrapadas entre las de él, sus brazos rodeándola para tomar las riendas. Pero mientras el viento le soltaba el cabello y el sol teñía el cielo de ámbar y rosa, empezó a relajarse en su abrazo silencioso. Cabalgaban hasta que el campo se abrió en un pequeño arroyo bordeado por álamos. Tan desmontó y la bajó, sus manos firmes en su cintura. Por un instante la sostuvo suspendida, sus rostros tan cerca que el mundo pareció detenerse. Willa apoyó las manos en sus hombros, sintiendo los músculos tensos bajo la piel bronceada. Luego él la dejó suavemente en el suelo y la condujo al borde del agua. El arroyo corría claro entre piedras lisas, reflejando los últimos rayos del día. Tan se agachó, bebió de sus manos y luego le ofreció el mismo gesto. Willa se inclinó junto a él y bebió del agua que él le daba. Aquel simple acto, compartir agua de sus manos, le pareció más íntimo que cualquier beso que hubiera recibido en su vida. Cuando terminó, él no se apartó. Su mano subió y recorrió su mandíbula, con un toque tan leve que la hizo temblar. Sus dedos siguieron explorando la línea de su cuello, el hueco donde su pulso latía con fuerza. «Tan», susurró ella, sin saber qué pedía exactamente. Él se inclinó. Willa cerró los ojos, sintiendo su respiración sobre sus labios, el calor de su cuerpo, el tirón de algo antiguo y salvaje dentro de ella. Sus labios se rozaron. Apenas un suspiro, una pregunta, y Willa respondió acortando la distancia. El beso comenzó suave, como un descubrimiento, pero en cuestión de segundos, ardió con una fuerza que los consumió a ambos. Las manos de Tan Redhawk se hundieron en el cabello de Willa Ball, inclinando su cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso. Ella se aferró a sus hombros, perdida en sensaciones que jamás había imaginado. Su sabor era una mezcla de humo y salvia, salvaje y libre. Y Willa deseó pertenecerle por completo, ser consumida por él. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Los ojos de Tan, oscuros y dilatados por el deseo, la observaron con la misma sorpresa que sentía ella. Aquel guerrero indomable también temblaba.
Se levantó bruscamente y dio unos pasos, las manos cerradas en puños. Willa permaneció de rodillas junto al arroyo, los labios hinchados, el cuerpo ardiendo con un anhelo que no comprendía del todo. Al cabo de unos instantes, Tan regresó y le tendió la mano. Cuando ella la tomó, la levantó con suavidad y la guió de vuelta hacia el caballo. Montaron en silencio, un silencio cargado, y Willa sintió cada movimiento de su cuerpo detrás del suyo, cada respiración que le rozaba el cuello. Aquella noche, él no abandonó la choza tras curarle la pierna. Se quedó junto al fuego, afilando un cuchillo con movimientos lentos y medidos. Willa, acostada sobre las pieles, lo observaba a través de sus pestañas, siguiendo el vaivén del fuego sobre su rostro, el relieve de los músculos en sus brazos. «¿Por qué me salvaste?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. Tan levantó la vista, el cuchillo detenido en sus manos. «Los otros querían matarme. Lo vi en sus ojos. Pero tú los detuviste». «¿Por qué?». Él dejó el arma a un lado y se acercó, arrodillándose junto a ella. Volvió a tomar un mechón de su cabello, fascinado por su color. Cuando habló, su voz fue baja, casi un murmullo. Willa solo entendió unas pocas palabras entre aquella lengua extraña. «Hermosa, valiente, mía». «No soy tuya», susurró ella, aunque la frase carecía de fuerza. Su pulgar se posó sobre el pulso que latía con furia en su cuello. Se inclinó hasta que sus labios casi tocaron los suyos, y dijo algo más, una sola palabra que esta vez comprendió con claridad. «Esta noche», pronunció, en un inglés marcado por su acento. Sonrió entonces, una sonrisa peligrosa, prometedora, antes de continuar en su idioma y concluir. «Gritarás mi nombre». El corazón de Willa se detuvo. En su voz había una promesa, una advertencia y una elección. Comprendió que él podía imponer su fuerza, pero no lo haría sin su consentimiento. Debía negarse. Aún estaba comprometida con otro hombre. Seguía siendo, al menos en papel, una dama inglesa. Todo lo que había aprendido clamaba que aquello era pecado, imposible. Pero al mirarlo, al sentir el calor de su mano en su garganta y recordar el sabor de su beso junto al arroyo, supo que la mujer que había sido ya no existía. La duquesa inglesa había muerto cuando su carruaje se volcó. La que ahora respiraba bajo la piel de venado y el cabello suelto era una nueva mujer, valiente, viva, hambrienta de sentir. «Sí», susurró. Los ojos de Tan Redhawk ardieron al oírla. Se inclinó y la besó con una pasión que no tenía nada de tímida ni de contenida. Era posesión, fuego y deseo desbordado. Y Willa respondió con la misma intensidad. Su mano rodeó su cuello, firme pero sin hacer daño, mientras la otra buscaba los cordones de su vestido. Se separó apenas un instante, mirándola, pidiendo permiso en silencio. Willa asintió. Con una destreza sorprendente para sus manos grandes, desató el vestido, que cayó al suelo dejando solo la fina camisola. Su mirada la recorrió entera, lenta, reverente. «Hermosa», murmuró en inglés, antes de continuar hablando en su lengua, con palabras que Willa no necesitó entender para sentir. Sus manos trazaron caminos sobre su piel, la cintura, las caderas, el contorno de su pecho. Ella arqueó el cuerpo, entregada al contacto. Cuando la camisola desapareció, quedando completamente desnuda ante él, Willa no sintió vergüenza, sino poder. La forma en que él la miraba, como si contemplara algo sagrado, la hizo sentir diosa. Tan se despojó de su ropa con rapidez, y su sola presencia la dejó sin aliento. Su cuerpo era pura fuerza, bronce y músculo, belleza salvaje. Cuando se inclinó sobre ella, Willa se sintió pequeña, protegida y completamente suya. «Tan», jadeó cuando sus labios encontraron su cuello. «Otra vez», ordenó él en su inglés torpe, cargado de deseo. «Tan», gimió ella.
Él la hizo repetir su nombre una y otra vez, cada sílaba premiada con besos más profundos, con caricias que la llevaban al borde del delirio. Cuando finalmente la poseyó, el mundo se detuvo. El dolor, el miedo, la razón, todo desapareció. Y sí, tal como él había prometido, Willa gritó su nombre. Horas después, envueltos en las pieles, Tan la atrajo hacia su pecho. Le acarició el cabello con una ternura que la hizo llorar. Sus palabras eran suaves, casi un rezo. Ella no las comprendía, pero sintió que le estaba haciendo promesas. Promesas de protección, de pertenencia. Willa Vale escondió el rostro contra su pecho y lloró en silencio. No de tristeza, sino de una certeza nueva. Había entregado todo lo que era a un hombre cuya lengua apenas entendía, en un mundo que no era el suyo. Y sin embargo, no se arrepentía, ni un solo instante. Fuera, el campamento dormía. Dentro, en aquella choza cálida, entre los brazos del guerrero que había salvado su cuerpo y robado su alma, Willa comprendió al fin lo que significaba ser libre. 2 meses pasaron como un sueño febril. Willa Vale aprendió a moverse por el campamento con paso firme, sus manos, antes suaves, endureciéndose al trabajar junto a las mujeres. Ayudaba a preparar pieles, a moler maíz y a reconocer las plantas que Elder Seri, la madre de Tan Redhawk, usaba para curar. El idioma llegaba poco a poco, con tropiezos, pero ya podía hilar frases sencillas y comprender el ritmo de las conversaciones, aunque no todas las palabras. Tan le enseñó a montar como las mujeres de su pueblo, con las piernas abiertas y sin miedo al viento. En los galopeos por la pradera, Willa descubrió una libertad que nunca conoció en los parques de Londres. Él le mostró otras cosas también. Dónde hallar hierba dulce, cómo leer las nubes para predecir tormentas, los nombres de las estrellas en su lengua. Y en la intimidad de su choza, le enseñó el lenguaje del placer, hasta que ella conoció su cuerpo como el propio. Era feliz, contra toda lógica, completamente feliz. Pero el pasado siempre encuentra su camino de regreso. La patrulla llegó una mañana en que la escarcha plateaba la hierba. Willa ayudaba a Elder Seri a preparar el desayuno cuando oyó el estruendo. Cascos, gritos, voces que hablaban en inglés. La sangre se le heló. Alzó la vista y vio a Tan Redhawk en la entrada, el rostro sereno pero la tensión visible en cada músculo. Pronunció una sola palabra. «Quédate». Pero Willa ya se levantaba, el corazón desbocado. Empujó a Tan y salió. Frente a ella, un grupo de soldados de caballería de los Estados Unidos, unos 20, formados en línea. Al frente, más envejecido y con el rostro duro, estaba su antiguo prometido, Cal Redding. «¡Willa!». Su voz tronó sobre el campamento. «¡Por Dios, estás viva!». Ella se quedó inmóvil. Sabía cómo debía verse, el cabello en una trenza, vestida con piel de venado, la piel tostada por el sol. Parecía todo aquello que la alta sociedad de Londres despreciaba. Parecía una india. Cal Redding desmontó y avanzó hacia ella, pero Tan se interpuso, firme como una muralla. Los dos hombres se enfrentaron. El inglés impecable en su traje y botas relucientes. El guerrero, con pintura de guerra y mirada salvaje. Dos mundos que jamás podrían coexistir. «Apártate, salvaje», dijo Cal con frialdad. «Esa mujer me pertenece». Tan no necesitó traducción. Su mano se movió hacia el cuchillo. «¡Detente!», gritó Willa colocándose entre ambos. «Por favor, no haya violencia. Estoy aquí por mi propia voluntad». El rostro de Cal se enrojeció. «¿Tu voluntad? ¿Te lavaron el cerebro estos bárbaros? ¡Te raptaron!». «Me salvaron», respondió ella, firme. Entonces él lo entendió, y ese entendimiento trajo consigo el asco. «Has estado con él», dijo con voz plana. «¿Verdad? Por voluntad propia». Willa levantó la barbilla. «Sí». La bofetada fue tan rápida que apenas la sintió antes del dolor. Cayó y Tan la atrapó, rugiendo con furia. De inmediato,
Los guerreros del campamento se levantaron, con armas en mano, y los soldados apuntaron sus rifles. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¡Basta!, ordenó un oficial mayor, acercándose a caballo. Señor Redding, contrólese. Vinimos a rescatar a la dama, no a iniciar una masacre. ¿Dama?, escupió Cal. Ya no es una dama, es la ramera de un salvaje. Tan no comprendió las palabras, pero entendió la ofensa. Soltó a Willa y avanzó con paso letal. Nadie podría detener lo que vendría. «¡Iré contigo!», gritó ella, su voz cortando el aire. Tan se volvió, y la traición en sus ojos la atravesó como un cuchillo. Habló rápido en su idioma, preguntas, súplicas, dolor. Willa negó con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Tengo que hacerlo», dijo. «Si no me voy, usarán esto como pretexto. Dirán que tus hombres raptan mujeres blancas, y volverán con más soldados. No permitiré que destruyan a tu gente por mi culpa». Quizá no entendió sus palabras, pero sí su corazón. La expresión de Tan se quebró. Apretó los puños, impotente. Willa se volvió hacia el oficial. «Me iré con ustedes, pero quiero su palabra. No harán daño a este campamento. No habrá represalias». El oficial asintió con solemnidad. «Tiene mi palabra, señora Vile». Willa miró por última vez a Tan Redhawk, y el mundo pareció detenerse entre ellos. Una promesa rota, un amor que desafiaba dos civilizaciones, y un adiós sin palabras. La voz de Tan Redhawk la detuvo. Cruzó el espacio que los separaba y tomó el rostro de Willa Vile entre sus manos, hablándole en voz baja, con una urgencia que le apretó el corazón. Ella captó apenas algunas palabras que habían aprendido juntos. «Amor. Siempre», murmuró él. «No sé cómo», susurró ella con la voz quebrada. Entonces él la besó con fuerza, con desesperación, en un gesto que fue promesa y despedida a la vez. Al separarse, Tan sacó de su cuello un cordón de cuero con cuentas y una sola pluma de águila. Lo colocó sobre el cuello de Willa con manos temblorosas. «¡Vuelve!», dijo, en un inglés torpe pero lleno de sentimiento. Luego se alejó, su rostro endurecido como piedra, con la misma presencia imponente del guerrero que ella había visto por primera vez entre polvo y miedo. Willa no se resistió cuando Cal Redding la arrastró hacia un caballo. No luchó mientras cabalgaban lejos del campamento, pero miró hacia atrás hasta que aquel mundo desapareció, grabando cada detalle en su memoria como una marca de fuego. El viaje de regreso a la civilización duró 3 días. Cal apenas le dirigió palabra, salvo para darle órdenes cortas. Los soldados la trataban con una cortesía distante, disimulando mal su juicio. Por las noches, bajo un cielo extraño, Willa apretaba el collar de Tan entre sus dedos y se preguntaba si había cometido el peor error de su vida. Cuando llegaron al fuerte, su padre Silas Vale ya había sido informado. Corrió a abrazarla entre lágrimas, dando gracias a Dios por su regreso. Pero Willa no sintió nada, solo un vacío inmenso. «Te pondremos en orden, hija», decía él con ternura. «Nuevos vestidos, buena comida, todo volverá a ser como antes. Pronto olvidarás esta pesadilla». Pero Willa no quería olvidar. Esa noche, encerrada en una habitación limpia con una tina de agua caliente y ropas apropiadas, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, demasiado delgada, demasiado morena, con unos ojos que habían visto demasiado. Tocó el collar en su cuello y tomó su decisión. Esperó hasta que el fuerte quedó en silencio. Se vistió con el traje de piel de venado que había escondido bajo la cama. Trenzó su cabello, se deslizó por la ventana y cruzó las sombras hasta los establos. Montó el caballo de Cal Redding, como un acto final de rebeldía. Cabalgó toda la noche, guiándose por las estrellas que Tan le había enseñado a leer. Cuando el caballo se agotó, caminó. Cuando sus pies sangraron, siguió avanzando.
3 días después encontró el campamento, medio muerta de hambre y cansancio. Tan fue el primero en verla. Estaba sentado frente a su choza, la mirada perdida, y al verla tambalearse hacia él, su rostro se transformó. Corrió a su encuentro, la sostuvo antes de que cayera y la levantó en sus brazos, repitiendo su nombre una y otra vez como una plegaria. Elder Seri corrió a ayudar, y pronto todo el campamento se reunió. En los ojos de todos Willa vio la comprensión. Ella había elegido. Había vuelto a casa. Esa noche, después de comer, bañarse y ser cuidada por las mujeres del pueblo. Tan la sostuvo entre sus brazos, dentro de su choza iluminada por el fuego. «Nunca te vayas», le dijo en un inglés más seguro. «Nunca más», prometió ella. «¿Vendrán a buscarte?», preguntó él, la sombra del miedo en sus ojos oscuros. «Que vengan», respondió Willa con la voz firme. «No soy su propiedad. No soy de Cal. No soy de mi padre». Le tomó el rostro entre las manos. «Soy tuya, y tú eres mío. Esa es mi elección». Tan la besó. En ese beso había alivio, alegría y un amor que no entendía de idiomas ni de fronteras. Pasaron los meses. Willa se convirtió en lo que antes solo fingía ser, una de ellos. Aprendió su idioma con fluidez, sus costumbres, sus canciones, y a ver el mundo con ojos comanches. Cuando llegó la primavera, Tan Redhawk la tomó como esposa en una ceremonia hermosa y solemne. Algún tiempo después, supieron que Cal Redding había regresado a Boston, contando historias sobre la duquesa loca que eligió la barbarie. Su padre le escribió una última carta desheredándola. Ella la arrojó al fuego sin dudarlo. Una patrulla de soldados los buscó una vez, pero el pueblo ya se había movido más al interior de su territorio ancestral. Conocían la tierra como a sí mismos, y los soldados no encontraron nada. Pasaron los años. Willa dio a Tan 3 hijos, 2 varones y una niña, libres y fuertes como el viento. Les enseñó inglés y comanche, historias de las calles de Londres y de las praderas infinitas, habladas con el mismo amor. Se convirtió en un puente entre 2 mundos, aunque sabía que cada año esos mundos se alejaban más. Vio cómo los viejos caminos morían, más colonos, más soldados, más presiones para arrebatar la tierra. Pero se negó a dejar que eso ensombreciera su felicidad. Había elegido esa vida y luchado por ella. Una tarde de verano, muchos años después, Willa Vale se sentó frente a su choza, viendo el sol ponerse en un mar de oro y fuego. Tan, con el cabello ya tocado de plata, se unió a ella. Su rostro tenía las huellas del tiempo, pero seguía siendo hermoso. Su hija menor jugaba cerca, riendo mientras perseguía un cachorro. «¿Te arrepientes?», preguntó él, en un inglés casi perfecto, apenas con un acento. Willa sonrió, mirando el horizonte. «Jamás», dijo, y entre sus manos, el collar con la pluma de águila brilló al último rayo del sol. Willa Vale pensó en todo lo que había dejado atrás. El título, la fortuna, la familia, la seguridad cómoda de la sociedad inglesa. Luego pensó en todo lo que había ganado: libertad, propósito y un amor tan intenso que había reescrito lo que significaba estar viva. «Nunca», dijo con certeza, y lo sintió en cada fibra de su ser. Tan Redhawk sonrió y la atrajo hacia su pecho. «Mi mujer valiente», susurró. «Mi hermosa y valiente mujer». Mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo de la pradera, Willa reflexionó sobre el camino imposible que la había traído hasta ahí. Algunos dirían que la había salvado un salvaje, pero la verdad era mucho más profunda y hermosa. Ella se había salvado a sí misma, eligiendo el amor sobre el deber, la libertad sobre la comodidad, la autenticidad sobre las apariencias. La duquesa Willa Vale, heredera de una vida que ya no le pertenecía, había muerto 3 años atrás entre la hierba alta del oeste. En su lugar, había nacido Willa, esposa, madre,
parte de un pueblo. Y nunca había sido tan feliz. Han pasado 20 años. En la frontera donde dos mundos se tocan, se levanta un pequeño puesto de intercambio. Los colonos lo visitan con respeto y los comanches llegan allí sin miedo. Es tierra neutral y pertenece a una mujer de la que se habla en susurros entre los Hollow Creek Folks, con mezcla de escándalo y admiración. Detrás del mostrador está Willa, con el cabello dorado salpicado de plata, trenzado al estilo de los suyos. Su ropa es un símbolo de ambos mundos. Un vestido de piel decorado con cuentas y un chal tejido por su hija con técnicas de las dos culturas. Sus manos, fuertes y hábiles, se mueven con soltura mientras anota cuentas en un libro que mezcla letras inglesas y pictogramas comanches. La campanilla de la puerta sonó, y un joven oficial de caballería entró, con el aire torpe de quien es nuevo en la frontera. «Usted es la duquesa, ¿verdad?», balbuceó. «La que eligió la libertad sobre un título». «Así es», respondió ella con calma. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito provisiones para mi patrulla, pero me dijeron que su esposo es...» «Tan Redhawk está de casa», respondió ella sin inmutarse. «Volverá antes del anochecer. Ahora, hablemos de lo que necesita». Mientras preparaba los suministros, escuchó voces familiares fuera. Sus hijos llegaban montados en caballos pintos, escoltando a su padre. Los tres hombres desmontaron con la misma elegancia, y el corazón de Willa se llenó del mismo orgullo feroz que había sentido el día en que eligió esa vida. Tan, ya con el cabello gris, seguía siendo imponente. Sus ojos la buscaron enseguida, y la mirada que compartieron no necesitó palabras. 20 años juntos, y aún lograba cortarle el aliento. Su hijo mayor, Kyle Redhawk, llevaba sobre el hombro las presas de la casa. A sus 22 años era casi tan alto como su padre, con el cabello claro de su madre y los ojos oscuros de Tan, un puente viviente entre dos mundos. El más joven, Dazan, más moreno y de mente brillante, ya era conocido por su talento como traductor y mediador. «¿Buena casa?», preguntó Willa en comanche. «Siempre, cuando el jefe guía», respondió Kyle sonriendo. El oficial los observaba, sorprendido ante aquella familia que rompía toda etiqueta. Tan lo notó y, sin decir nada, se colocó junto a Willa, apoyando una mano en la parte baja de su espalda. El gesto fue leve, pero claro. «Sus provisiones, teniente», dijo Willa cambiando al inglés. «Son $12». El joven pagó rápido y se marchó, evitando la mirada de Tan. En ese momento apareció Lani Skyfire, su hija menor, en la puerta que conectaba la tienda con la casa. Tenía 17 años, y la belleza serena de su madre. Llevaba a un bebé en brazos, el primer nieto de Willa. «Abuela dice que la cena está lista», anunció en comanche, y luego añadió en inglés. «También quiere saber si cerrarás temprano por la ceremonia». Willa sonrió. Casi lo había olvidado. Esa noche el pueblo celebraría la mayoría de edad de varios jóvenes, incluido su sobrino. Miró a Tan, que asintió. «Cerramos temprano», dijo en su inglés pausado, aún con ese acento que ella adoraba. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de dorado y carmesí. Willa cerró la tienda y caminó de la mano de su familia hacia el campamento. El pueblo había cambiado con los años, acercándose un poco más a los nuevos tiempos, intentando conservar lo antiguo sin perder lo esencial. A veces dolía, pero era necesario. Esa noche, junto al fuego ceremonial, rodeada de hijos, nietos y amigos, Willa Vale volvió a pensar en el largo camino recorrido. En Inglaterra, a su edad, sería una viuda solitaria. Cal Redding había muerto hacía 5 años, y su padre Silas nunca la perdonó. Ese mundo había seguido sin ella, pero allí, entre dos culturas, había construido algo verdadero. Su puesto de intercambio era justo en un tiempo en que la mayoría de los comerciantes blancos engañaban al pueblo. Sus hijos hablaban los dos idiomas, comprendían ambas tradiciones
y trabajaban por tender puentes en lugar de levantar muros. No era un mundo perfecto. El gobierno presionaba más cada año para llevar a su gente a las reservas. Willa lo sabía. El futuro sería difícil. Pero aquella noche, mientras las estrellas se encendían y el tambor comenzaba a sonar, solo había paz. Tan entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Te arrepientes?, preguntó, como lo había hecho 1000 veces. Willa miró a sus hijos junto al fuego, a los nietos que reían bajo el cielo inmenso. Pensó en aquella mujer asustada que una vez salió de un carruaje volcado y descubrió que era más valiente de lo que jamás imaginó. Nunca, susurró, ni por un solo instante. Y mientras las danzas comenzaban y Tan la abrazaba contra su costado, Willa Vall supo que elegir el amor sobre el deber, la libertad sobre la seguridad, había sido la mejor decisión de su vida. No fue un salvaje quien la salvó. Fue su propio corazón. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.